Washington, Rafael Matus Ruiz. Rafael, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí con Diego te saludamos. ¿Qué tal, Viviana? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Un placer como siempre. ¿Qué pasó? Vos nos decías hace unos días, a Trump nadie le dice lo que tiene que hacer. ¿Él solito tomó conciencia? Yo creo que de alguna manera tuvo que ceder a la enorme presión, no solamente del Partido Demócrata, de los expertos médicos, sino también dentro del propio Partido Republicano, que le pedían al presidente que diera una señal a favor del uso del barbijo, justo cuando en Estados Unidos la pandemia todavía no ha llegado a su peor punto, ¿no? Estados Unidos ahora se ha estacionado alrededor de los 60.000 casos confirmados por día, entonces el presidente está de alguna manera arrinconado, sobre todo muy criticado y muy desprestigiado en las encuestas. Hoy 2 de cada 3 norteamericanos critican la manera en la cual la Casa Blanca y el gobierno de Trump ha encarado la pandemia, por lo tanto te diría que estaba muy urgido a dar una señal política, ya necesitado, si querés, un poco para su propia supervivencia política. Recordemos que en un par de meses Donald Trump va a ir en busca de la reelección, así que el fin de semana apareció en un hospital de Maryland también, que es un contexto, obviamente, como ustedes saben, más que propicio para utilizar un barbijo. Fue la primera vez desde que comenzó la pandemia aquí en Estados Unidos que el presidente se dejó fotografiar en público con un barbijo, una operación muy pulida montada por la Casa Blanca para dar esta señal que, como te decía, muchos le estaban pidiendo al presidente. Rafa, en las últimas horas aparecieron artículos en los principales diarios estadounidenses hablando de un posible desplazamiento de Anthony Fauci, simplemente para recordar, el zar, digamos así, o el principal científico dentro de la administración que está encabezando la lucha contra el coronavirus, luego de que hace algunos días hiciera declaraciones preocupantes, ¿no?, sobre la lucha en ese país. Sí, la Casa Blanca, te digo, ha montado en los últimos días una campaña de desprestigio contra el doctor Anthony Fauci. El propio presidente Donald Trump dijo en una entrevista la semana pasada que no estaba de acuerdo con el pronóstico que él marcaba para la pandemia y que además había cometido muchos errores. Uno de los principales asesores de Trump, Peter Navarro, su asesor comercial, famoso por sus críticas reiteradas contra China, también volvió a decir la misma frase, que Fauci había cometido muchos errores en sus pronósticos. La relación entre Fauci y Donald Trump y el círculo más cercano de asesores al presidente Donald Trump atraviesa sin duda su peor momento desde el inicio de la pandemia. La Casa Blanca por primera vez ha salido, como vos bien mencionabas, a desprestigiarlo o si querés a desplazarlo públicamente al doctor Anthony Fauci, criticándolo con sus respuestas. Recordemos que Anthony Fauci es el principal epidemiólogo de Estados Unidos, lidera uno de los institutos principales del Instituto Nacional de Salud, dedicado justamente al combate de las epidemias. Ha servido a 6 presidentes de Estados Unidos y cuenta con un importante respaldo, según señalan distintas encuestas, entre los norteamericanos. Desde el inicio de la pandemia ha sido de alguna manera la voz a la cual todos han ido a buscar para saber qué es lo que está pasando. En las últimas semanas ha sido muy crudo en cómo ha descrito la realidad, en cómo ha trazado el futuro de la pandemia. Ha dicho que Estados Unidos no está haciendo un buen trabajo para combatir la pandemia. Ha dicho que todavía el país está enterrado, esta fue la frase que utilizó, está enterrado en la primera ola, ni siquiera ha pasado la primera ola. Y ante las declaraciones del presidente Donald Trump, que solía decir que la tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo y que Estados Unidos estaba haciendo un trabajo, cito, genial, él ha dicho que no había que ser complaciente con la pandemia. Por lo tanto, la brecha entre la realidad que describía la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, y la realidad a la cual describía el doctor Anthony Fauci era cada vez más grande, y por esto ahora estás viendo esta ofensiva de la Casa Blanca contra el epidemiólogo, que sin embargo no creo que se pueda llegar a traducir todavía en un despido. Anthony Fauci cuenta con un respaldo muy amplio entre demócratas y republicanos, pero claro, nunca se sabe con el presidente Donald Trump qué es lo que puede ocurrir, y por eso hay muchas alarmas, si querés, porque, como te decía, Anthony Fauci ha sido la principal voz experta a la cual todos han ido a buscar para saber qué es lo que está pasando con la pandemia
en Estados Unidos. Rafa, aprovecho que vos estás justamente en el lugar donde se ha generado una información, al menos quiero chequearla con vos, de que por la pandemia y para tratar de surfear la ola de la crisis económica que vive Estados Unidos, un pueblito de ahí de donde estás vos, de Washington, ya maneja su propia moneda. ¿Esto es cierto? No tengo esa información, Mira. pero todo puede ser, obviamente todo puede ocurrir, tendría que chequearlo, Viviana. Hablaban de Sí te puedo Tenino, decir, un pueblito ahí en Washington donde han generado su propia moneda para manejarse entre ellos. Bueno, eso después lo vamos a averiguar. Hablaba recién de Donald sí te Trump. puedo decir que la crisis económica que había empezado a dar como algunas señales de alivio en los últimos meses, ahora con este rebrote que está habiendo en muchísimos estados, sobre todo en los estados del cinturón del sur, en el sur del país, empieza a mostrar algunas señales de debilidad. Claro. Y por eso demócratas y republicanos están intentando de ver si acuerdan un nuevo paquete de rescate por la economía para intentar volver a sacar, para intentar de alguna manera volver a inyectar un poquito más de energía a la reactivación que había empezado a despuntar en mayo y en junio, pero que ahora parece que empezó a flaquear justamente por esto los rebrotes que te decía. Hablabas antes, y seguramente Diego también te trae otra pregunta, pero hablabas antes, no me quiero olvidar de esto, de cada 3 estadounidenses, 2 no están de acuerdo con la manera en la que Trump está llevando adelante la situación de la pandemia. ¿Eso se traduce directamente al desacuerdo en el ámbito económico y a la posibilidad concreta de no votarlo en las próximas elecciones? Digo, ¿salud y economía van de la mano para los norteamericanos o no están así? Mira, es claro que el presidente Donald Trump está en el peor momento de su presidencia. Todas las encuestas que vos mirás sobre el respaldo a su presidencia, sobre si los norteamericanos creen que está haciendo una buena gestión o no, te marcan que está en el punto más bajo de los casi 4 años que lleva al frente de Estados Unidos. A su vez, las encuestas que lo ponen cabeza a cabeza con Joe Biden le dan una ventaja a Biden cómoda de 10 puntos, ¿no? Es una ventaja muy, muy grande para una elección presidencial. Faltan todavía 4 meses, ¿no? Falta mucho tiempo, pero la ventaja es muy marcada. Y aparte de eso, Biden también está sacando ventaja en algunos estados decisivos. Ayer, por ejemplo, se conoció una encuesta que lo muestra adelante en Texas. Texas es el principal bastión republicano de Estados Unidos. Es un lugar en el que todos los candidatos republicanos de las últimas elecciones presidenciales han ganado con comodidad, y ahora Biden aparece en una encuesta de un periódico, el Dallas Morning News, al frente de Trump. Esto de alguna manera fue un pequeño sismo político en Estados Unidos. Biden también aparece al frente en Florida, en Arizona, en Pensilvania, todos estados decisivos que van a definir cómo se va a jugar, cómo se va a definir el colegio electoral en la elección presidencial de noviembre y quién va a ser el próximo presidente. Frente a este panorama, y vuelvo al tema del barbijo que hablábamos antes, ¿no? Trump está de alguna manera apremiado por tratar de controlar la pandemia, demostrar que tiene un mayor control de la pandemia del coronavirus, porque eso también impacta, como te decía recién, en la reactivación de la economía. Si los estados se ven forzados a restringir sus planes de reapertura, a dar marcha atrás como ocurrió en la Argentina, que tuvo que volver a la fase 1, eso obviamente va a tener un golpe en la economía y va a tener un golpe en el respaldo al presidente Donald Trump, que apostaba antes de la llegada de la pandemia a que la larga bonanza que vivió Estados Unidos durante la última década iba a ser su ticket para obtener la reelección en la elección de noviembre. Ese plan quedó fulminado por el coronavirus y ahora el presidente está muy urgido para tratar de mostrar una reactivación más o menos sólida que le permita volver a ese escenario idílico en el que se encontraba en enero. La pandemia de coronavirus se cuela en la mitad y el presidente tiene que de alguna manera ensayar este delicado equilibrio entre tratar de controlar la pandemia para que la economía no se termine de descarrilar del todo. Rafa, me gustaría escuchar tu análisis agregando 2 elementos más, ¿no? Primero, ese grupo de gente que apoya a Trump, que es casi un 30% del electorado, pase lo que pase. Se cae el cielo, lo apoyan a Trump. No cae el cielo, lo apoyan a Trump. Son fanáticos absolutos, por un lado. Y por otro lado, aquellos, por ejemplo, ¿cómo gravita lo que vimos en el estado de Florida en los últimos días con máximos de contagios, máximos absolutos estaduales, etcétera, y manifestantes que van en contra del barbijo, en contra de los cierres, etcétera? Da la sensación de que el núcleo duro de Trump es tan potente que todavía puede
digamos, cambiar el resultado de la elección. ¿Te parece? ¿Cómo lo analizás vos? Sí, creo que, lo contábamos el domingo en una nota en el diario, una de las grandes incógnitas que creo que se plantean de cara a la elección presidencial de noviembre es si esta lealtad a prueba de todo que vos describías, Diego, se va a sostener, si va a aguantar hasta la elección presidencial de noviembre. Como vos bien decías, hay un núcleo duro, un 30% del país que respalda a Trump sin fisura. Lo sigue como si fuera casi el líder de un culto. Está decidido a votar al presidente sin importar qué es lo que suceda, porque consideran que los principios, los valores, las políticas que defendió Trump durante los últimos 4 años es el rumbo que tiene que tomar el país. Ahora, también empezás a ver dentro de ese respaldo algunos destellos, si querés, algunos destellos de debilidad, ¿no? Por ejemplo, los votantes más viejos, los mayores de 65 años, que forman parte, son uno de los núcleos de la coalición trumpista, empiezan a mostrar un mayor respaldo a Biden que el que mostraban, por ejemplo, respecto de Hillary Clinton hace 4 años. Las personas sin título universitario, sin título que solamente han terminado el secundario o el primario, también ahí empieza a haber un pequeño traslado, si querés, hacia Biden. La duda es si esos pequeños movimientos que empiezan a despuntar en algunas encuestas se van a solidificar, se van a arraigar en los próximos meses hacia noviembre, o si Trump va a retener esa lealtad que vos describías en su base de seguidores. La otra gran incógnita, obviamente, es qué van a hacer los demócratas, ¿no? Biden, ya lo hemos contado, no es precisamente un candidato que inspire o que le electrifique al electorado como ocurría con Bill Clinton o con Barack Obama. Su campaña, de alguna manera, cree que con el enorme rechazo que hay en una gran porción del país hacia Trump le va a alcanzar a Biden para llegar a la presidencia. La gran duda es si los demócratas van a salir a votar a Biden, si se van a unir detrás de Biden de una manera más amplia de lo que lo hicieron con Hillary Clinton hace 4 años. Son 2 de las incógnitas que se van a dilucidar el 3 de noviembre de la elección presidencial. Gracias, Rafa, como siempre. Un placer tenerte aquí en Más Info con tanta información. Que estés muy bien. Un beso enorme. Cuídense. Abrazo. Gracias, Rafael Maturruy, nuestro corresponsal allí en Washington. Diego, ya seguimos con información del ámbito internacional. Hay mucho para contarles de lo duro, lo concreto, pero también noticias e imágenes que nos permiten relajarnos. No nos